Bueno, vamos a desempacar esto. Hoy tenemos sobre la mesa una verdadera montaña de documentos históricos desclasificados, registros tácticos y análisis de inteligencia sobre uno de los eventos más catastróficos de la historia humana. Sí, y catastrófico es quedarse corto, la verdad. Totalmente. Para quienes siguen de cerca este periodo, el golpe de estado de Stefan Amaris y la erradicación de la dinastía Cameron es el evento sísmico por excelencia. Y para entenderlo, imaginemos la política interestelar como una partida de ajedrez jugada a lo largo de 2 siglos. Ajá, una partida donde las consecuencias afectan a billones de personas. Exacto. Y en esta partida, el rey es literalmente un niño mimado y asilado. Y el oponente no está jugando limpio. Ha pasado décadas llenando el tablero de trampas explosivas antes de que empiece el juego. Y comprando a los árbitros en el proceso, digamos. Tal cual. Nuestra misión en este análisis profundo no es solo repasar cómo un hombre logró secuestrar un imperio interestelar. Queremos examinar las tácticas militares asombrosas, la parálisis política y esas decisiones críticas que terminaron condenando a la galaxia a ciclos de guerra. Porque, para comprender la brutalidad de este golpe, primero hay que entender la decadencia que ya infectaba a la Liga Estelar desde mucho antes. Sí, la vulnerabilidad ya estaba ahí. Lo fascinante aquí es cómo se alinearon los peores escenarios posibles. Vamos al año 2751. La muerte del primer Lord Simon Cameron, que muchos documentos sugieren que fue un asesinato encubierto. Que ya de por sí es un dato perturbador. Totalmente. Y esto deja a su hijo, Richard Cameron, en el poder. Pero Richard tiene 8 años. 8 años. El general Alexander Kerensky asume como regente, pero, claro, sus deberes militares lo mantienen constantemente alejado de la tierra. Y es por esa grieta por donde se mete Stefan Amaris. Exactamente. A partir de 2753, Amaris, que venía de la República de los Mundos Periféricos, empieza a infiltrarse en la vida de Richard. Se presenta como un amigo, un mentor, casi una figura paterna. Se aprovecha de un niño que es inseguro, malcriado y con un temperamento súper volátil. Sí, y lo manipula para impulsar políticas desastrosas, como el infame edicto de impuestos, que básicamente convierte a Richard en el líder más odiado de la galaxia. Pero espera, ahí hay algo que me vuela la cabeza al revisar las fuentes. ¿Cómo es que todo un imperio, con toda su inteligencia y burocracia, permite que un líder extranjero se convierta en la niñera exclusiva del líder supremo? Es una locura, ¿verdad? Es literalmente dejar al zorro cuidando el gallinero simplemente porque el granjero estaba demasiado ocupado arreglando la cerca del vecino. ¿Cómo nadie vio esto? Bueno, el porqué de esta ceguera institucional es una mezcla de apatía política y pura arrogancia. Las disputas internas del Alto Consejo eran constantes. Estaban demasiado ocupados peleando entre ellos. Exacto. Y además había una arrogancia brutal por parte de los líderes de la hegemonía. Simplemente subestimaban a los estados periféricos. Para ellos, Amaris era solo un adulador, un bufón de provincia. Un don nadie que mantenía entretenido al niño emperador. Tal cual. Nadie lo vio como una amenaza real. Y esa negligencia sistemática fue lo que pavimentó el camino directo hacia el 27 de diciembre de 2766. El infame sangriento Yule. Sí. El día en que esta amistad tóxica culmina en una masacre absoluta. La Operación Apoteosis. Y los detalles de ese día son escalofriantes. Amaris asesina personalmente a Richard Cameron en la sala de audiencias, usando una pistola láser incrustada de joyas. Un regalo que el propio Richard le había dado años atrás. El nivel de crueldad psicológica es brutal. Y casi simultáneamente, las fuerzas de Amaris toman Ciudad Unidad. Y no solo toman el control, detonan explosivos nucleares para destruir la ciudadela, el cuartel general de las Fuerzas de Defensa de la Liga Estelar, la SLDF. Una decapitación instantánea del mando militar en la Tierra. En milisegundos anulan cualquier posibilidad de un contraataque coordinado. Claro, porque en medio de ese caos nuclear, las comunicaciones planetarias colapsan por completo. Así es. Amaris no solo atacó a los líderes, atacó la infraestructura misma de respuesta de emergencia. Los defensores quedaron en una parálisis letal. Aunque hubo sobrevivientes que intentaron resistir, no. Como el general Tamerlane Stephenson. Sí, Stephenson ordenó resistencia total con las pocas tropas que quedaban, pero fueron abrumados rápidamente. Y lo que les hicieron a los prisioneros es espantoso.
Leyendo eso, la crueldad específica me dejó sin palabras. A los defensores capturados se les obligaba a cavar sus propias tumbas o a arrear y pisotear la bandera de la Liga antes de ejecutarlos a sangre fría. Fue una exterminación profunda y muy personal. Amaris quería borrar todo rastro de los Cameron y de la autoridad de la Liga, y lo ejecutó con una eficiencia aterradora. O sea, no fue un simple cambio de régimen político, fue una limpieza absoluta. Pero mientras la tierra ardía y pasaba todo esto, surge la pregunta más obvia del mundo. ¿Dónde diablos estaba el ejército más poderoso de la historia de la humanidad? Bueno, ese es otro golpe maestro de Amaris, porque Kerensky y el grueso de la SLDF no estaban ni cerca de la tierra. Estaban a años luz de distancia. Exacto. Estaban en la periferia, intentando sofocar un levantamiento masivo. Y lo más retorcido de esto es que ese conflicto periférico fue orquestado y financiado en secreto por el mismísimo Amaris. El famoso ejército secreto. Así es. Canalizó una cantidad absurda de fondos para crear una guerra tan grande que la Liga no tuviera más remedio que enviar a su mejor general y a casi todas sus tropas regulares a lidiar con ella. Es como el truco de distracción de un ilusionista macabro. Obligó a toda la SLDF a mirar la mano izquierda, que agitaba un pañuelo en llamas en la periferia, mientras la mano derecha sostenía un puñal dirigido directo al corazón de la tierra. Una analogía perfecta, y funcionó a la perfección. La SLDF sufrió bajas inmensas en la periferia, perdieron divisiones enteras contra estos mercenarios bien financiados. E incluso el propio Kerensky casi muere a manos de escuadrones asesinos. Y todo esto fue antes de que siquiera se enterara del golpe de Estado en la capital. O sea, la genialidad militar y la perversidad de esta estrategia son innegables. Amaris logró dos cosas fundamentales al mismo tiempo. Vaciar las defensas de la hegemonía y desangrar a Kerensky. ¡Exacto! Debilitó severamente al único ejército que tenía la capacidad real de detenerlo, usando los recursos y la atención de sus propios enemigos en su contra. Y entonces, con la SLDF varada al otro lado del universo y la Tierra secuestrada, la lógica dictaría que los demás Estados miembros, los líderes de las 5 grandes casas, se unirían inmediatamente para aplastar al usurpador. La lógica diría eso, sí, pero la realidad histórica fue mucho, mucho más cínica. Los registros muestran un silencio ensordecedor. Ninguno de estos líderes apoyó oficialmente a Amaris, ¿de acuerdo? Pero tampoco le ofrecieron una sola nave de ayuda militar a Kerensky. Absolutamente nada. Líderes poderosos como Robert Steiner quedaron totalmente paralizados por la indecisión. Otros incluso amenazaron veladamente con retener los pagos de impuestos en medio de la crisis. A ver, manteniendo una neutralidad absoluta sobre las facciones, porque los hechos son los hechos, hay que presionar sobre esta inacción monumental. ¿Estos líderes estaban genuinamente aterrorizados por el poder de Amaris o en el fondo sentían un alivio inmenso de ver desaparecer a los Cameron? Es una excelente pregunta. Y si conectamos esto con el panorama general, el resentimiento hacia los Cameron pesó muchísimo más que cualquier lealtad a la institución de la Liga Estelar. Claro, venían de años de edictos fiscales asfixiantes. Exactamente. La caída de Richard Cameron fue vista por muchos a puerta cerrada como la eliminación de un problema. Al priorizar sus propios feudos y su economía local sobre la supervivencia colectiva, normalizaron la traición. Y fracturaron la alianza de forma irreparable. Porque con los políticos cruzados de brazos, literal, todo el peso del destino humano cayó sobre los hombros de 2 hombres. 2 hombres con brújulas morales diametralmente opuestas. Por un lado, Stefan Amaris, que, según los textos, actuaba impulsado por un rencor familiar que llevaba cociéndose 200 años, y una vez en el poder desarrolló una paranoia nivel clínico. Sí, los relatos de su comportamiento en la Tierra son fascinantes. Cuentan que vagaba por los pasillos del Palacio Imperial, él solo, con un rifle láser, disparando erráticamente a cualquier símbolo de los Cameron que viera en las paredes. Estaba aterrorizado de perder lo que acababa de robar. Y en el extremo opuesto, tenemos a Alexander Kerensky, motivado por un deber absolutamente inquebrantable. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Hay un evento durante la invasión que ilustra esto a la perfección. Ah, ¿el incidente del Badelmech Orión? Ese mismo. En medio del caos, Kerensky, pilotando su Mech Orión, acorrala a un grupo de tropas de Amaris.
Podría haberlos masacrado en segundos, podría haber pedido un ataque orbital, pero no lo hace. En lugar de eso, apaga sus armas. Sí, se queda de pie, en absoluto silencio frente a ellos, durante 3 horas. Y la tensión psicológica fue tan abrumadora que logró la rendición total de esas tropas sin derramar una sola gota de sangre. Es como ver chocar una fuerza imparable contra un objeto inamovible. Exacto, pero el objeto inamovible, Kerensky, usó la paciencia extrema y su moralidad como su arma principal. Contrastaba de manera brutal con el caos paranoico de Amaris. Fue una demostración de pura fuerza de voluntad. Y ese honor inquebrantable de Kerensky fue literalmente el pegamento que mantuvo unida a la SLDF durante sus horas más oscuras. Si no fuera por su figura, el ejército se habría fragmentado en mercenarios. Pero claro, ese mismo honor iba a tener un precio muy alto más adelante, ¿no? Sí, porque esa rectitud se convertiría en una debilidad política crítica cuando le tocó enfrentarse a un universo manejado por políticos pragmáticos y cínicos. Pero antes de llegar a la política, la moralidad de Kerensky tuvo que respaldarse con violencia pura. Hablemos de la campaña militar para recuperar la cuna de la humanidad, porque los números son escalofriantes. La Operación Chieftain inicia en el año 2772 y Kerensky toma una decisión táctica brillante pero desgarradora. No puede atacar la tierra directamente. ¿Sería un suicidio por las defensas automatizadas? Totalmente. Las redes de defensa lo habrían aniquilado. Así que decide liberar primero los mundos circundantes para recuperar recursos y asegurar líneas de suministro. Y el costo de esa decisión fue perder el 65% de sus fuerzas regulares a lo largo de esos años. 65%. Es un desangramiento generacional para recuperar infraestructura. Era tácticamente indispensable a pesar del inmenso costo humano. Amaris había dejado tácticas de tierra arrasada en esos mundos. Y todo esto culmina en 2776 con la Operación Liberation, el asalto final a la tierra. Las tácticas que usaron muestran el nivel de desesperación. La Operación Barbican, por ejemplo. Sí, cargar naves de transporte robóticas con toneladas de explosivos y lanzarlas a lo kamikaze contra la red de defensa espacial solo para abrir una brecha. Usaron infraestructura civil como arietes cinéticos. Y cuando por fin logran romper el asedio y bajan a la tierra, descubren que Amaris ni siquiera está en la capital. El tipo estaba escondido en el Palacio Imperial en Canadá. Como un cobarde atrincherado, esperando el final. Y cuando finalmente se rinde, hay una justicia poética innegable en ese momento. Le entrega a las tropas de Kerensky exactamente la misma pistola láser con joyas con la que había asesinado a Richel 10 años antes. Cerrando el círculo de la traición de la manera más patética posible. La victoria militar fue absoluta en ese sentido. Pero claro, al leer esto, uno tiene que cuestionar el saldo final. Digo, se ganó la guerra, se eliminó al tirano, pero ¿realmente se salvó la hegemonía terrana? ¿O simplemente sacrificaron a toda una generación de soldados para recuperar un cadáver glorificado? Logística y políticamente era un cadáver. El daño estaba hecho. La infraestructura política, las redes de comunicaciones, la logística de la Liga, todo estaba completamente en ruinas. Se ganó la guerra, pero el triunfo trajo consigo un vacío de poder insuperable. Y esto plantea una pregunta importante sobre qué hacer después. Tras la rendición de Amaris y su posterior ejecución, el público en general y varios sectores burocráticos le ruegan a Kerensky que asuma el manto de primer lord de la Liga Estelar. Querían que él fuera el dictador benevolente que pusiera orden. Exacto. Necesitaban un líder fuerte para reconstruir, pero su estricto código de honor se lo prohíbe. Él argumenta que no es un usurpador. Sí, él dice, mi deber era proteger a la Liga, no adueñarme de ella. Y en el instante en que Kerensky se niega a tomar el poder, los líderes de las grandes casas nobles, que habían estado calladitos todo este tiempo, inmediatamente saltan al escenario. Como aves de rapiña. Tal cual. Comienzan a pelear violentamente por el trono vacío. Ninguno estaba dispuesto a ceder ni un milímetro de poder al otro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hay una ironía histórica profunda aquí, y es casi dolorosa de leer. El mismo honor férreo y la disciplina que le permitieron a Kerensky derrotar a Amaris y salvar la tierra, fue exactamente lo que le impidió sentarse en el trono y evitar el colapso inminente. Es la paradoja perfecta. Si juntamos todas las piezas, o sea, el golpe de estado inicial,
la devastación militar de la SLDF y esta negativa final de Kerensky a imponer orden por la fuerza, vemos la tormenta perfecta. La Liga Estelar no murió solo por la pistola de Amaris. No, murió por la ambición desmedida de las casas nobles. Y esta crisis de liderazgo fue el detonante directo que arrastró a la humanidad hacia siglos de devastación, lo que todos conocemos como las guerras de sucesión. Qué viaje tan intenso hemos recorrido hoy con estos documentos. Desde un niño emperador manipulado por un falso amigo, pasando por traiciones nucleares horripilantes y asedios planetarios que desafían la imaginación, hasta el trágico colapso de una era dorada que simplemente no pudo soportar el peso de la ambición y la falta de liderazgo. Un colapso que reescribió el mapa galáctico con sangre, literalmente. Totalmente. Y para cerrar este análisis, hay una reflexión que queda flotando entre las líneas de estos reportes militares y políticos. Algo que da muchas vueltas en la cabeza. Si el estricto código de honor del general Kerensky fue lo único que le impidió tomar el trono y salvar a la humanidad de siglos y siglos de guerras interminables, ¿hasta qué punto la brújula moral inflexible de un solo líder puede ser, simultáneamente, la mayor virtud de un ejército y la condena definitiva de toda una civilización interestelar? Se los dejamos para que lo piensen.